Ya he escuchado bastante sobre las chorradas de la rana. Aquí ya queda en evidencia pues que eso, que es un liberal. Primero confunde liberalismo con democracia. Liberalismo es una doctrina moderna creada por la oligarquía para que no haya democracia. Europeo y cuánta es la proporción de delincuencia en el mundo negro o árabe magrebí o otros países. O la India, ahí, el problema que claro, tienen con... ahí es donde depende, como yo digo, otra cosa. No es exclusivamente que nos traigan delincuentes, sino que ya allí de por sí hay muchos más delincuentes que en cualquier país europeo donde se mire. Luego, yo hay una cosa que te iba a mencionar, que es que cuando hablas de la democracia, de estar consiguiendo democracia, la democracia ha sido un invento europeo que para mí está mal de base. Y de hecho, a quien más debería de estar en contra de la democracia, en mi opinión, es un liberal. Ahora te voy a plantear el porqué. Pero la democracia, bueno, si quieres entro ya directamente a... ¿Puedes responder al último que has dicho y entramos en la democracia? No, ¿Te parece bien? termina su... Voy a acabar con la crítica. Por ejemplo, tú dices, el desarrollo se hace por el tema de la democracia y que aplauden los países árabes que se acercan a la democracia porque es el desarrollo. La democracia, y es que por eso siempre yo digo que el liberalismo y el marxismo se parecen tanto, porque siempre lo que hacen es igualitarizar a todo el mundo. ¿A qué me refiero con ello? Tú antes has dicho, en tono despectivo, que los dictadores son malos. Y evidentemente en la sociedad actual y en la cultura moderna, la palabra dictador, a cualquiera que la escuche en estos momentos que está escuchando esa palabra dictador, suena mal, suena negativo. La palabra democracia es una palabra a la cual se le ha dado una connotación muy positiva. Sin embargo, un liberal siempre dice que tiene que proteger al individuo, a la personalidad. Y lo que hace la democracia, y en palabras de antiguos filósofos, es que es la tiranía de la masa. Lo que hace es que la personalidad se extingue por la opinión de la mayoría. Apoyas, literalmente, un régimen que lo que hace es acabar con esa personalidad talentosa, sustituyéndola por la voluntad de una masa. Es eso la democracia. La democracia de base no tiene nada que ver con el liberalismo. Bueno, no es que tenga que ver con el liberalismo. No tiene teóricamente, pero se aplica. Porque sabe que lo que tú ocurres con la democracia es expulsar de la dirección política de un país a la persona auténticamente dotada y lo que haces es suplantar a esa persona auténticamente dotada por una masa normalmente desinformada y de baja memoria. ¿A qué me refiero con esto? Si ponemos un ejemplo del sistema que tú defiendes, el democrático, contra el mío, es tan ridículo el que un liberal apruebe la democracia que un liberal, por ejemplo, siempre pone en un escalafón muy superior dentro de la humanidad a los emprendedores, a los grandes empresarios. Un gran empresario, si no hablamos de la dirección de un país a nivel político, sino que hablamos de la dirección económica de una empresa, sería un dictador, realmente. Sería un dictador, porque al final el empresario es una persona que con sus habilidades, no pidiéndole a la persona que limpia los baños, al chico del café, al mozo almacén, no les pide opinión sobre la dirección de una empresa. Cada uno trabaja en lo que él conoce y en lo que tiene habilidades, ya sea ser mozo almacén o sea lo que sea, y esa persona que tiene un talento innato... Si no se puede ir. Es un dictador sobre su propia vida, como yo y como tú. Él hace tratos libremente con trabajadores y los contratos hay que cumplirlos. ¿Quieres decir que de Alemania tú no te podías ir? ¿Tú de Alemania te podías ir? No. Hablo de una empresa. Menos la Unión Soviética. Has hablado de un empresario. Ya he escuchado bastante sobre las chorradas de la rana. Aquí ya queda en evidencia pues que eso, que es un liberal. Primero confunde liberalismo con democracia. Liberalismo es una doctrina moderna creada por la oligarquía para que no haya democracia. Y entonces él está defendiendo precisamente a esas élites que tenían miedo a ser despojadas de su riqueza por la mayoría de la población, que evidentemente, como mayoría de la población, no estaba formada por una élite, sino por trabajadores, por el pueblo, que es lo que, si él defiende la raza y la nación, debería defender. Pero no, automáticamente el pueblo, la nación, pasa a ser masa. Ya introduce la palabra masa. La palabra masa en sociología tiene un sentido muy concreto que no se confunde con el de comunidad nacional, que es algo articulado. La masa es algo muy concreto en sociología. Y decir que la mayoría de la población es una masa es ignorar completamente la sociología. Pero además le ha salido el instinto liberal, que es proteger a esas élites que se consideran a sí mismos los mejores, porque claro, él dice... los mejores frente a la masa que son mediocres. ¿Y quién decide quiénes son los mejores? ¿Con qué sistema se decide?
quiénes son los mejores. Los mejores tienen que demostrar que son mejores, y eso se demuestra desde una isonomía, una igualdad de oportunidades, que se llama isonomía, igualdad ante la ley, y una serie de procesos meritocráticos que permitan que el mejor, el más dotado, pues manifieste esas cualidades. Entonces no, dice los mejores frente a la masa. O sea, que la nación que él defiende, la inmensa mayoría de la población, los trabajadores, las familias, esos son masa para él. Y está defendiendo los supuestos derechos de unos mejores que no se sabe quién determina que son mejores. Pues esto es el liberalismo. Eso es exactamente la argumentación liberal para ir contra la democracia. Esa masa que nos quiere expropiar. Esa masa que nos quiere quitar nuestra riqueza. Y para eso se montaron los sistemas liberales, para impedir que existiera democracia. O sea, que se acaba de quitar la máscara el señor nacionalista. ¿Y qué ha aparecido? Pues un liberal, que es lo que ha sido siempre la rana. Un liberal del yunque, de Vox, que no sé si nos propone volver a una dictadura franquista, de tipo, no sé qué es lo que nos propone, pero desde luego su última intervención es patética. Bueno, y se añade al patetismo de todas las demás. Además, ataca uno de los principales valores de la civilización occidental, que es la democracia. ¿Cómo puede identificar a Atenas, que fue la cultura que creó la democracia dentro de Grecia y que tuvo el nivel cultural que tuvo, y decir que eso fue masa? Y además confundir la polis ateniense con masa. Por favor, cuando todos los ciudadanos vivían allí para la política, era el animal político, el concepto de animal político de Aristóteles era que el miembro de la comunidad, su actividad principal era servir a la comunidad. Eso era el zoon politikon, el animal político, que no era una cosa que hacía por gusto o como una afición, como jugar al tenis, sino que la esencia del hombre era su actividad política, es decir, su actividad comunitaria al servicio de la polis. ¿Eso es masa? Eso es la antítesis de la masa, ¿eh? Y el ignorante rana está defendiendo el liberalismo, aunque no le ponga ese nombre, que en teoría es el adversario, el antagonista radical del nacionalismo. Entonces no nos debe extrañar lo que ha sucedido después, porque es que este tío, donde no es directamente un traidor, es un cretino. Sigamos. Y tú me pones, pero te podías ir. En los países que yo me refiero nacionalistas no podías. En los países nacionalistas tú no hacías un contrato con el Estado y si un día no te apetecía te ibas. Eso no funcionaba así. O sea, ¿me quieres decir que las leyes y normas que aplicó el régimen del pintor austríaco eran voluntarias? ¿Me estás vacilando? Sí. Ah, claro. ¿Me dices cuál no es el lo primer país con leyes voluntarias del mundo? No me jodas, ¿no? ¿Me dices a qué trabajador se le obligaba a trabajar como se hacía en la Unión Soviética? Hombre, antes de la guerra, a ninguno. El sistema económico, es verdad, que era de libre mercado. Es una de las razones, como te he dicho, la clave para que un país funcione bien es la facilidad para crear negocios. Tampoco, porque y la había los precios y había una dirección estatal. Es que lo que dices, claro, una vez más, se pega con la realidad. Eso es como cuando la gente quiere hacer parecer que el sistema franquista, gracias a lo que se desarrolló, se parece al régimen chino, el sistema de pintor austríaco, se parece bastante. No, para nada, porque el régimen chino no tiene nada de interés por su pueblo. Pero bueno, fuera de eso, que... Y el alemán sí. Fíjate, sí, efectivamente. Lo que dice. Fíjate, antes ha dicho que los chinos defendían su identidad. Lo ha dicho, lo habéis escuchado. Que defendían su identidad racial. Y ahora dice que el régimen chino no tiene ningún interés por el pueblo. Sí. Lo acaba de decir, ¿no? Como los Royuela, el arte de decir lo mismo y lo contrario. En este caso no es en una misma frase, por separado, pero sí. Acaba de darse una patada a sí mismo. Bueno. Es raro, como diría Julián. Es raro. Es raro. No. A ver, no se puede ser tan idiota. Este tío es un farsante. Lo siento, pero me resulta difícil creer que se pueda ser tan cretino. Pero bueno, igual sí, digamos. No sé. Vamos a ver. Tanto que los incluso reclutaron a chavales de 16 años para ir a la guerra. Porque Estados Unidos no lo hacía, ¿verdad? Claro, no. Los liberales Estados reclutaban a todo el mundo. Llegó un punto que no tenía ni que reclutar. Y los británicos también. Ni Estados Unidos ni reclutó a nadie porque después de Pearl Harbor hubo tal cantidad de voluntarios que no necesitaron hacer una ley. Reclutaban a todo tipo de chavales. O sea, eso es mentira lo que está diciendo. Solo tuvo que reclutar a 10 millones de hombres y juraría que no hicieron ninguna leva porque, según tengo entendido, hubo 20 millones de voluntarios.
Que además, te digo una cosa, me estás hablando tú de las libertades de Estamos perdiendo. No, es que quiero decir una cosa porque es que es gracioso ya. Me estás hablando de las libertades de Alemania respecto al derecho de los ciudadanos, y en el momento en que se enfrentó tu país modélico, Estados Unidos, contra el mío, que no respetaba los derechos de los ciudadanos, el tuyo no dejaba ni a los negros montarse en autobuses con blancos. O sea, era más racialista tu país liberal que el mío nacional. No me hagas defender Lista cosas que yo no radical. defiendo. Yo precisamente he abogado por justo lo contrario. Los Jotas, O sea, no me que fastidies. hablamos en el nacionalsocialismo, había ciertos derechos que no podían hacer, y eso sí que es cierto, como por ejemplo, no podían trabajar dentro de la administración pública, no podían tener cargos relevantes en ciertas empresas, y había unas cuantas más. Lo que pasa que en tu país liberal, No que podían, tanto abogaba... fíjate, ni vivir. ¿Dónde están? Tanto negacionismo. ¿Dónde están esos 6 millones de personas? Ahora, Buena pregunta. si quieres, lo hablamos Joder. ahora para que se Claro, el fragmento claro, de Udici. claro. Porque lo que ocurre es que los Ahora vas a negar todas las leyes que les prohibían tener negocios. Si quieres, Venga, por si quieres te favor. voy a pedir que saques luego el móvil y vas a, Tampoco existieron los vetos. vas a mirar. No existieron los vetos. Pero No ¿me quieres hicieron escuchar, cárceles. hombre, que estás solamente hablando de tonterías. Si quieres luego sacas el móvil Sí. y ves el número de cuántos Jotas había en ese momento y cuántos hay ahora. ¿Sabes lo que ocurre? Que si haces esa matemática en generaciones, te sale que cada familia, para ser lo que son hoy en día, tendrían que haber tenido 21 hijos cada familia J. Es una matemática imposible. Y esto lo sabe cualquier persona, pero que lo pueden mirar. Si es que estoy diciendo cosas, pero no lo han mirado. Ese es el problema que existe. Ya lo he mirado, claro que lo he mirado. En mira, el mundo hay 15 millones Bueno, vale. de Jotas, según voy a tus cuentas se- debería haber voy- menos de 1 millón, pero solo en Polonia había 3. Voy a seguir. No tiene ningún Tu sentido, sistema es liberal, propaganda barata. liberal fantástico Llevas de mintiendo todo el protección rato. de los derechos humanos también cogió, aniquiló a todos los indios y los metió en Que a mí no me reserva. hagas defender opresión estatal de un país, por mucho que se llame Estados Unidos, y durante 60 Claro. años, que es lo que yo defiendo, tuvo un sistema capitalista ultraliberal que le convirtió en la mayor potencia del mundo. Eso es lo que yo defiendo. Pero si en la- Es decir, si un país Ese- que ha estado haciendo bien ese las cosas, sistema de repente liberal, deja de ese hacerlo así, sistema no liberal, lo defiendo. ese sistema liberal, No me- El señor liberal se olvida de cómo funciona ese sistema capitalista. Ese sistema capitalista creó también el sistema colonial. Hubo una acumulación primera del capital que viene de una serie de hechos que se produjeron antes de que ese capitalismo floreciera, de que ese capitalismo tuviera un centro y unas periferias desindustrializadas a las que les saqueaba sus materias primeras y luego les vendía manufacturas, les impedía industrializarse porque no les interesaba que se industrializaran. Entonces, todo lo que es el capitalismo como sistema mundo, como sistema que no es simplemente una abstracción, sino que tiene una realidad geopolítica, todo esto nuestro querido liberal lo olvida. Y ya de la rana enfrascarse en esa batalla sobre el tema revisionista, en fin, me parece que en una defensa del nacionalismo ir a ese terreno es al peor terreno que puedes ir, porque tú en un debate tienes que buscar los terrenos, digamos, en los que puedes refutar a tu adversario. Meterte en el tema del Holocausto, que es un tema sobre el que además no se puede argumentar, y el otro podrá decir lo que quiera y tú no le podrás replicar porque estarás fuera de la ley, es buscar el sitio donde te van a machacar. No entres en ese debate. En ese debate, como mucho puedes decir, mira, no quiero entrar en ese debate porque no hay libertad en tu sistema liberal para que yo pueda decir lo que pienso. Con esto no le estoy dando la razón a la rana sobre lo que dice, o deje de decir, no entro ahora en la cuestión por las mismas razones que estoy explicando. O sea, que la rana sigue con un 0, no le ha metido ni un solo gol al liberal, pero es que el liberal también deja mucho que desear, porque mete la pata constantemente y bueno, ya creo que estamos llegando al final del debate y los que hayan seguido este vídeo y el vídeo anterior, que lleguen a sus propias conclusiones sobre la capacidad que tiene este señor, el liberal me refiero, de defender el liberalismo, que no es... Yo buscaría otro adversario más preparado, no veo que ignora, él mismo lo ha dicho, que está introduciéndose en el liberalismo, no es muy consecuente, incurre en ignorancia de la cuestión cuando toca ciertos temas, pero lo peor, en ignorancia del propio liberalismo.